Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la coordinadora general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la doctora Lady Blanco. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a los demás por prestarnos atención el día de hoy. Fíjese, doctora, el proceso de transparencia, el sistema de consecuencias siempre vive bajo la fiscalización de participación ciudadana como movimiento cívico. Vemos que en los últimos días ha pasado balance acerca de los temas que están en el tapete, los temas que se están investigando, que están en instancias judiciales y su desenvolvimiento, su procedimiento. ¿Qué tiene que decir usted acerca de todo esto? ¿Se está avanzando en ese sentido o falta mucho más? Mira, justamente participación ciudadana en esa responsabilidad del trabajo que hacemos y siendo también capítulo de Transparencia Internacional, pues hemos estado haciendo un ejercicio a través del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa que se está llevando a cabo en los tribunales de la República Dominicana, pues hemos ido analizando de una manera de tener como esa memoria histórica de todo lo que ha ido sucediendo en los tribunales de la República Dominicana en esos casos, para pasar balance sobre el comportamiento de todos los actores del sistema, no solamente de los tribunales, ni de los fiscales, ni de la parte acusada, hasta de los mismos testigos. Es un balance general de cómo vamos viendo ese comportamiento, porque al final también lo que queremos es que tengamos experiencias importantes para ver si es necesario una transformación necesariamente del sistema penal dominicano. ¿Y cómo usted lo ve? ¿Se avanza o está estático en términos de Mira, hay actuación? grandes desafíos y grandes desafíos sobre todo por cómo se ha manejado en términos de la administración de la justicia el tiempo en los tribunales. Como sabemos, todo el que aspira a que sigamos con la impunidad y esos amigos de la corrupción pues aspiran a que los casos duren 4 años. ¿Para qué? Para solicitar la extinción de la acción penal. Y obviamente ya en estos casos pues ha pasado. El que está más avanzado es el caso de Alexis Medina, Magali Medina y Fernando de la Roa, con partes, porque acuérdense que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional ya no podemos utilizar los nombres que la Procuraduría utilizaba para identificar los casos. Ahora tenemos que utilizar los nombres de cada imputado. Yo creo que es mucho mejor, porque así tenemos una identificación más clara de esos casos. En ese caso específicamente, nosotros ya entendemos que de 2 a 3 meses estará conociéndose ya dándose la sentencia definitiva del caso. ¿Por qué? Porque justamente en ese caso, pues, la jueza fue recusada. Y de varias maneras, ¿verdad? Pero en ese caso también específicamente, ellos solicitaron la extinción de la acción penal. Pero la jueza entendió que ese plazo no corría porque obviamente se abusaron de los recursos procesales como solicitudes de permiso, que si estoy enfermo, que si tengo una cita médica, que tengo un bautizo, todos esos tipos de permisos que se otorgaron, pues bueno, el tribunal no lo computó a favor de la parte acusada, sino que fue a favor del Estado. Entonces, tienen hasta octubre para ya tener una sentencia definitiva. Pero nosotros entendemos que como ya el Estado Dominicano ha presentado conclusiones, también está presentando conclusiones de la parte acusada, pues ese es el que está más avanzado. Ahora bien, hay otros que nos preocupan muchísimo, que es el caso de Jean Alain Rodríguez y compartes. ¿Por qué? Porque en ese caso específicamente, hace un año que se abrió apertura a juicio. O sea, pasamos todas las fases procesales, la fase de la investigación, que es donde se presentaron las medidas de cohesión, la fase probatoria, con la audiencia preliminar, pero todavía, a más de 4 años, la audiencia de fondo, que da inicio a conocer las pruebas, a los testimonios, a la contradefensa, presentar los alegatos, esa parte todavía no se ha iniciado y hace un año. ¿Y eso por qué? Porque obviamente, vuelvo y te digo, se ha abusado de los recursos procesales.
Un ejemplo de ello es que justamente a la jueza que está conociendo el caso ahora mismo, pues fue recusada por Jean Alain Rodríguez y compartes. En este caso, la audiencia se va a renovar el 23 de abril, se entiende que se va a renovar el 23 de abril, pero nadie sabe si otra vez utiliza nuevas artimañas o tácticas legales para seguir extendiendo y dilatando esa acción de los tribunales. Partiendo entonces, doctora, de que los casos prescriben a los 4 años, o sea, hay que conocerlo, sí, de acuerdo al Código Procesal Penal. El temor de participación ciudadana es que se cumpla ese plazo y queden extinguidos. Bueno, hasta ahora no tenemos todavía ese temor porque ese plazo no es matemático. O sea, no es que llegue a los 4 años e inmediatamente ya yo estoy libre, ya la extinción se dio, no. El tribunal pues estudia de dónde nacen esas dilaciones en el proceso. Si viene del tribunal, pues se computa el tribunal, en contra de, obviamente, nosotros del Estado. Si viene desde el Ministerio Público, pues se computa el Ministerio Público. Pero casi en todos estos casos, las dilaciones han venido de la parte acusada. Entonces, obviamente, esos plazos no corren a favor del acusado, sino del Estado. Lo que más que todo, lo que sí nos preocupa es quizás ese espíritu de seguir favoreciendo desde los tribunales y complaciendo a los acusados, porque hemos tenido, mira, nulidad de actos, es que no me notificaron o no me llegó la notificación, aplazamiento de audiencias porque me enfermé, pero ¿qué pasa? Me enfermé yo, pero me pongo de acuerdo y dentro de 2 semanas, cuando se reanuda la audiencia, mi otra parte se enferma, ya otra vez se aplaza la audiencia. Ah, bueno, tengo una cita médica, pero justamente el día de la audiencia le dan esos permisos. Hemos tenido permiso de graduación, permiso por boda, hasta fuera del país, permiso por boda hasta fuera del país. Hemos tenido permiso para dar un pésame. Son cosas que uno desde afuera y como actor social no entiende cómo se administra esos tiempos en los tribunales. Y justamente eso, a partir de eso, nosotros hicimos una crítica en el 2023 al Poder Judicial. Le mandamos una comunicación al Consejo de la Magistratura, el Consejo de Poder Judicial, a su presidente, que es el presidente Luis Henry Molina, y en ese momento, en el 2023, inicio de 2023, decíamos, mire, presidente, estos casos son complejos, no solamente porque obviamente son expedientes de más de 12,000 páginas, sino porque hay multiplicidad de actores, multiplicidad de delitos, multiplicidad de testigos. Entendemos que es necesario que a esos jueces que están conociendo esos casos, esos tribunales, se le excluya de los sorteos aleatorios. ¿Qué son los sorteos aleatorios? Bueno, los sorteos aleatorios son los sorteos que se le ponen a los tribunales para que conozcan los jueces, para que conozcan los casos. Y un ejemplo, en el caso del tribunal que está conociendo el caso de Adán Cáceres, esa magistrada tiene 50 casos, lleva 50 casos, ese caso y lleva el caso de la Financiera Oriental. El tribunal que está conociendo el de Jean Alain está conociendo el de Jean Alain y el de Alexis Jiménez, Alexis Medina, más Monifree y otros más, Costa Dorada, que también es otro caso complejo. Entonces tú te das cuenta que realmente, humanamente, para esos tribunales es muy complejo llevar esos casos, porque son humanos y tienen una carga muy grande en esos tribunales. Nosotros lo vimos a futuro, lo solicitamos que se les sacara, se les excluyera, para que se concentraran ese trabajo procedimental en estos casos específicos por la importancia también que tenían y por el contenido del erario público. No nos hicieron caso. No, eso como la mamá cuando uno le dice a los hijos, mire, váyase por aquí, uno hace lo contrario. Bueno, no nos hicieron caso. Y en reiteradas ocasiones yo tuve medio de comunicación, el coordinador pasado tuvo medio de comunicación, el anterior también, abordando ese tema, solicitando lo mismo. Y no es, y es una cosa increíble, hasta hace 2 semanas que vimos en el periódico, que ni siquiera
por cortesía, no los informan a nosotros participación, sino que lo hacen en el periódico también, hicieron como un copy-paste de la carta de nosotros, diciendo, entendiendo por la necesidad de que estos tribunales llevan casos muy complejos, hemos sacado de los tribunales, del sorteo aleatorio a estos 2 tribunales. 2 años y medio después. Ahí sí te das cuenta si había intención real de tener una justicia oportuna, eficiente, expedita y rápida. Ya estamos, en algunos ya están en juicio de fondo. El único que tenemos 2 casos, que es la audiencia, que están en audiencia preliminar, que es el caso de Gonzalo Castillo y con partes, que están en audiencia preliminar todavía, o sea que eso todavía le falta mambo, como decimos en términos coloquial, y el caso de Intran, que está en una fase de investigación, entendemos, porque presentaron la medida de cohesión, pero el acto conclusivo, o sea, esa presentación de acusación, no se ha hecho. Y una cosa que no ha llamado muchísima la atención ha sido la retirada del permiso, del impedimento de salida a uno de los imputados, en el caso de Intran. A uno de los imputados en el caso de Intran, que está en esa medida de cohesión, indilgado con temas muy complejos y graves que afectan a la seguridad nacional, como por ejemplo sabotaje, espionaje, desfalco, asociación de malhechores. A esa persona se le retiró primero su medida de cohesión y luego el impedimento de salida, y esa persona estuvo en Miami, según dijeron que era en Disney, pero sus empresas parte de sus empresas están en Estados Unidos. Y es una forma también que puede distraer esa investigación, porque obviamente estamos hablando de espionaje y todo lo demás. Y el Ministerio Público recusó a ese tribunal, a esa jueza, pero el tribunal entendió que esa jueza pues no, en su ejercicio, no puso en riesgo la ética y que fue una decisión apelando al debido proceso y al derecho. Nosotros todavía estamos en esa comprensión de esa variación. Doctora, por otra parte, en el ambiente institucional del país están las candidaturas independientes a propósito de la discusión del tema con la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional. Ahí se está discutiendo una propuesta y la viabilidad de que, apegado al precedente del Tribunal Constitucional, cualquier reglamento o ley que se cree debe estar en consonancia para no chocar con el criterio del Constitucional. ¿Qué futuro le ve usted al desarrollo de las candidaturas independientes? Mira, la verdad es que será un gran desafío. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional pues evacuó su sentencia, yo creo que quizás no estudió la complejidad de su decisión. Tampoco hubo un acercamiento con la Junta Central Electoral ni con el Tribunal Superior Electoral. Nosotros que hemos entendido que las candidaturas independientes son importantes porque fortalecen también el sistema electoral. Y las candidaturas independientes han venido también a esta discusión a raíz de la falta de credibilidad en los partidos políticos, quizás de las ofertas que presentan los partidos políticos, el deterioro. Mira, ahora mismo vimos en las pasadas elecciones cómo disminuyó mucho, cómo la abstención creció mucho en la República Dominicana. Y eso mucho se debe a que la sociedad tiene como una desconexión del sistema de partidos. Pero Lady entiende, y lo digo así porque también con la certeza de que no solamente participación, sino yo también entiendo que la democracia se fortalece en la medida en que tenemos sistemas de partidos fortalecidos. No hay democracia sin los partidos políticos. Y esto va a ser un reto para los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos, en vez de verlo como una amenaza, deben verlo como un reto importante para fortalecer la parte interna de sus partidos y acabar con muchas de esas dictaduras que se dan a lo interno de los partidos, de las cúpulas de los partidos, que no permiten mucho que el liderazgo joven o que el liderazgo comunitario pues vaya subiendo, porque el clientelismo ha hecho raíces
en los partidos políticos y vemos que muchas personas vinculadas al narcotráfico son los que acceden a las posiciones electivas o vinculadas al lavado o a otros intereses no muy claros, son los que van a las candidaturas y son elegidos por la ciudadanía, porque mueve voluntades a través del clientelismo y de los recursos. Entonces, obviamente, entendemos el espíritu del Tribunal Constitucional de lograr que los ciudadanos puedan de manera legítima ejercer ese derecho fundamental de elegir y ser elegidos. Pero la realidad es que la Junta hizo un trabajo que nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque la Junta presentó un proyecto. Y ese proyecto de la Junta, mira bien, ¿qué es la Junta Central Electoral? El órgano rector del sistema electoral, el veedor, ese órgano que equilibra, que es como ese padre, esa madre nutriza del sistema. Pues en esta ocasión no actuó de esa manera, pues entrega un proyecto de ley que a todas luces violenta cualquier recurso de efectividad de hacer posible esa candidatura. Porque exige crea requisitos que son mayúsculos y absurdos, como por ejemplo, le crea a los candidatos la obligatoriedad de buscar un 2% del padrón electoral. No de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones como a los partidos, no del padrón electoral. Eso es una barrera que es imposible realmente de que un candidato independiente pueda lograr. Segundo, le da 30 días para alcanzar todas las firmas de ese 2% del padrón electoral. 30 días. Imposible. Aparte de eso, violenta también el principio de equidad y de igualdad, cuando decide que solamente pueden haber 3 candidatos independientes y que de esos 3 van a ir a un sorteo para elegir uno. Todo eso no soporta ni siquiera un estudio en el Constitucional. Si eso se aprobara de esa manera, va al Constitucional de nuevo, porque todas las disposiciones que en la gran mayoría presentó la Junta Central Electoral son inconstitucionales y no se adecúan ni siquiera a nuestro marco normativo de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, aquí yo creo que una de las, quizás de los grandes retos que tenemos es que para hacer efectiva las candidaturas independientes se va a necesitar obligatoriamente una reforma de la Constitución. Porque en el artículo 81 de la Constitución dice que cuando un candidato, un senador o un diputado fallece, hay un procedimiento para elegirlo, pero no habrá lo mismo para el independiente, porque la Constitución establece claramente cuáles son los actores del sistema electoral, los partidos políticos, las agrupaciones y los movimientos. No dice candidatos independientes. Entonces, realmente hay varios desafíos en la norma, sobre todo en la Constitución, que hay que reformar para poder hacer efectiva esa participación. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la coordinadora general del Movimiento Participación Ciudadana, la doctora Lady Blanco. Y como te decía, nosotros entendemos legítimo el ejercicio. Ojalá que gente muy buena vaya a candidaturas independientes. Sabemos que hay un temor, claro, que pueda entrar gente que no es tan buena, pero obviamente hay que crear las herramientas. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la doctora Lady Blanco, coordinadora general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Doctora, luego de la reflexión hecha por usted en el segmento anterior, entonces nos preguntaríamos, o preguntarían los amigos televidentes, la colectividad, tenemos entonces que someternos
a otra reforma constitucional para poder concretar las candidaturas independientes? Mira, justamente hace 2 días el Congreso nos convocó, la Comisión de la Cámara de Diputados que está conociendo este proyecto, nos convocó para dar nuestra opinión. Y como te decía, nosotros entendemos legítimo el ejercicio, ojalá que gente muy buena vaya a candidaturas independientes. Sabemos que hay un temor, claro, que pueda entrar gente que no es tan buena, pero obviamente hay que crear las herramientas y quizás los requisitos necesarios para tener un colador de que ahí no entre personas que no tengan esa vocación realmente de servir y que no tengan detrás, obviamente, vinculados a temas complejos, sobre todo temas que tengan que ver con narcotráfico, lavado y todo lo demás. Ahora bien, lo que pasa es, en la discusión que se dio en ese congreso, es que llegamos a la conclusión de que habían más de 5 o 6 artículos que hablan del sistema electoral, la Constitución Dominicana, que con una candidatura independiente tú tienes que reformar obligatoriamente, porque tú tienes que hacerla efectiva. Pero, ¿cómo yo tengo? Porque la Constitución establece claramente el procedimiento para hacer el cambio del presidente y la vicepresidenta. Pero la presidenta y la vicepresidenta salen de un partido. La Constitución establece cuál es el procedimiento, pero no establece si fuera de una candidatura independiente, porque no hay una institución detrás. Es bueno que la gente, que el ciudadano sepa que la candidatura independiente no es que yo voy, yo soy independiente, no. Es que van a través de una asociación cívica, otra institución que se creó dentro del proyecto de la Junta Central Electoral. Que por cierto, esa institución realmente es un copy-paste de la legislación mexicana. O sea, no hicieron ni siquiera el esfuerzo de cambiarle el nombre. Le dejaron el mismo nombre y el mismo procedimiento. ¿Y qué hicieron la Junta Central Electoral? Pues cogió los 2 sistemas más restrictivos de la región, que es Colombia y México, donde hay más complejidad para ese ejercicio de la candidatura independiente, y lo asumió. Hizo como si fuera un sancocho y aquí estamos. Este es el proyecto para la República Dominicana. Pero parece que no vio la Constitución Dominicana, porque la Constitución Dominicana crea claramente cuáles son, cómo está constituido el sistema de partido y el sistema electoral de la República Dominicana. Entonces, obligatoriamente, y eso los constitucionalistas lo estaremos viendo más adelante, porque yo no soy experta en constitucionalismo, pero la gran mayoría de los constitucionalistas han dicho es que es obligatorio reformar la Constitución, porque tú tienes que agregar a esa figura dentro del marco normativo y tú tienes que crear los procedimientos en cada uno de los desafíos que presenta el sistema electoral. Abonando ahí mismo y continuando el diálogo con el tema electoral y el político, doctora, vemos una proliferación inusitada de aspiraciones a lo interno de los partidos políticos. De hecho, tenemos el caso del PLD, donde el Tribunal Superior Electoral emitió una decisión acerca de la escogencia del candidato presidencial. En el PRM tenemos un activismo interno importante en cuanto a los que tienen aspiraciones presidenciales. En la Fuerza del Pueblo ya se señala a un candidato presidencial, aunque no tan abierto como es un candidato, es un candidato, la de Fuerza del Pueblo es un candidato eterno. Exacto, pero internamente los partidos están activando sus motores en ese sentido. ¿Cómo ve participación ciudadana este panorama? Por eso es que yo decía que al principio, le decía, porque era tan importante que los partidos políticos se fortalecieran. Y dentro de las fortalezas que deben evidenciar los partidos políticos es cumplir con el mandato de la ley. Es no llevar a la ciudadanía al hartazgo. Nosotros salimos hace un año de un proceso electoral. En febrero tuvimos un proceso electoral y es imposible pensar que a un año ya tenemos una contienda avasalladora, porque sobre todo del partido oficial tenemos un sinnúmero de candidatos que ya sabemos que son candidatos, que ya lo han dicho públicamente, que son candidatos,
y que están en función pública, sobre todo, que están en función pública. Ahí tenemos a Wellington Arnaud, la alcaldesa, Eduardo Sanzo Lobató, el ministro de Economía, de Turismo, Furcal, que bueno, tiene una posición sin cartera, y así seguirán saliendo otros más. Entonces, eso nos genera muchísima preocupación. ¿Y por qué nos genera muchísima preocupación? Sobre todo viniendo del oficialismo. Porque voy a hacer una diferenciación con la oposición. La oposición no tiene recursos públicos. Son los recursos que le toca la Junta Central Electoral, que le corresponde cada año a los partidos, pero no tiene el manejo de los recursos públicos. En el caso del PLD, usted vio que en el Tribunal Superior Electoral pues paró esa intención de tener un proceso para elegir candidatos ahora mismo. ¿Por qué? Porque todo está fuera de la ley. Y justamente es una falta de también hasta de cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley 3318 establece claramente que las campañas a destiempo dan espacio a la inhabilitación de la candidatura. Pero eso nunca se ha aplicado aquí. Eso es solamente un poema romántico que tiene la norma. Eso nunca se ha aplicado. Entonces, ¿qué nos preocupa? Ya le expliqué el tema de la oposición. Nos preocupa más, obviamente, el partido oficial, porque son aquellos que tienen los recursos públicos a su alcance y pueden utilizar esos recursos públicos para hacer candidatura, para hacer campaña, para utilizar esa plataforma que le da el espacio público, utilizar hasta la publicidad gubernamental con los recursos públicos para dejarse ver, pero a través de los recursos del pueblo dominicano, en una campaña que a todas luces es una campaña a destiempo, que no tiene razón de ser, que la sociedad dominicana está, excúsenme, harta de que le hablen de candidatos, porque nosotros lo que queremos es soluciones. Yo creo que en el caso del gobierno tiene que enfocarse en al menos cumplir una de las promesas que hicieron en campaña. Yo creo que eso es lo más importante que deberían hacer, enfocarse en gobernar, y que luego, si la sociedad dominicana entiende que hicieron un buen trabajo, que el ministro de Turismo hizo un buen trabajo, bueno, usted tiene todo su derecho de votar por esa persona. Que Wellington Arnaud hizo un buen trabajo, usted tiene todo su derecho a hacer ese voto, un voto de confianza, y los demás también. Pero enfóquense en lo que tienen que hacer, que es apegarse a su función pública, hacer un buen ejercicio, y que ese buen ejercicio hable por sí mismo, para que el ciudadano vote por eso, pero no utilizar la plataforma y hacer también, y se lo pone complicado al presidente, porque el presidente no aspira. Pero si tú tienes muchos funcionarios públicos que están aspirando, entonces ya complejizas en la función pública y esa dinámica que se da desde el Estado. Por otra parte, doctora, los líderes políticos, los expresidentes de la República, fueron convocados por el presidente Luis Abinader para una cumbre para tratar el tema haitiano. El poder político, obviamente, es importante involucrarse en los asuntos institucionales y de soberanía. ¿Cómo usted ve el manejo de la situación y del tema haitiano con respecto también a las medidas que se han estado tomando, las comisiones que se han formado y los procedimientos utilizados? Mira, yo entiendo que es legítimo que el presidente haya convocado a las fuerzas políticas, a los liderazgos políticos, porque se manda también un mensaje de unidad hacia afuera, de que esto es un problema que nos afecta como nación, no es un problema solamente político, que no deja de ser un problema político, pero nos afecta como nación y hay que buscar una solución en conjunto. Ahora bien, nos preocupa que se pueda quedar solamente en lo cosmético, en esa foto que nosotros vimos, en ese encuentro, y que realmente no veamos una efectividad de esa política migratoria del Estado. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales de esta política migratoria es: vamos a sacar a todo el que esté en condición irregular. Y nosotros entendemos que debe ser así. ¿Por qué? Porque el Estado es legítimo.
Es una competencia soberana que tiene el Estado. De todo aquel que está en condiciones de irregularidad, pues repatriarlo. Pero usted tiene que salvaguardar dos principios básicos, que son la dignidad humana y los derechos de cada persona, sobre todo de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Y esto me refiero a que hemos visto que no se hizo un protocolo diferenciado para las mujeres embarazadas, ni las que están en condición recién paridas y con niños recién nacidos. ¿Qué hemos visto? Bueno, ya falleció una nacional haitiana por no ir al hospital por temor a ser detenida. Y vamos a seguir viendo ese mismo drama en donde esas ciudadanas se van a convertir en parte de las estadísticas. Bueno, falleció. Y es lamentable, pero bueno, es una estadística más. Y es una pena. ¿Por qué? Porque al no crearse ese protocolo, lo que estamos viendo es que las mujeres, luego de una cesárea o de un parto, al otro día, en menos de 24 horas, ya están montadas en un centro de detención con un bebé que no tiene ni siquiera 24 horas y que ni siquiera se le han puesto las vacunas que les corresponde a un bebé. Estamos hablando de un tema de humanidad. Ahora bien, lo que sí, y yo creo que debe ser la fuente central de la política migratoria, es cuidar la frontera. Usted tiene que cuidar la frontera de la mafia que ha permitido la irregularidad. A pesar de esa política migratoria del presidente, seguimos viendo cómo autobuses, vehículos siguen pasando la frontera y pagando los peajes, porque cuando llegan a Azua, Baní, ya han pasado por 2 o 3 peajes pagando. Nos dice que todavía esa mafia perdura y hasta que no hagamos frente a eso, yo creo que siempre vamos a tener esa migración irregular, porque no es el Haití del 2010 con el terremoto, pero había un presidente que era Preval y había instituciones mínimas. Ahora mismo estamos hablando de un Haití que está en una policrisis. Ahí no hay instituciones, eso no es un Estado. Hay una situación de crisis humanitaria, crisis económica, crisis de seguridad, que obviamente nos seguirá afectando a nosotros. Entonces, yo creo que en la práctica cuidar la frontera y tratar de regularizar sobre todo aquellas personas que están en una condición irregular, pero están sirviendo a la agricultura, al turismo o al sector construcción y que deben ser regularizados con permisos de trabajo que le permitan seguir haciendo esas funciones, porque al final aquí lo que hemos tenido es una mano de obra irregular, barata, o sea, mal paga, sin ningún tipo de protección social, y eso obviamente ha limitado a que dominicanos vayan a esos sectores. Porque ¿quién va a ir a un sector que te paguen mal y que tú no tengas ni la mínima de la seguridad social? Agradecemos su amable comparecencia, doctora, aquí en Esferas de Poder, para, en nombre de Participación Ciudadana, ilustrar a la población sobre los distintos temas que atañen las políticas institucionales y el proceso de transparencia del país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias por la invitación y gracias a su teleaudiencia por prestarme también su atención. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, la doctora Lady Blanco. Proseguimos con nuestro contenido.